Bueno, aquí estamos otra vez. Ahora, en esta segunda lección, vamos a hablar sobre el rapport. ¿Qué es el rapport? Bueno, el rapport proviene de la palabra francesa reportage, que significa que lo que una persona envía, la otra lo devuelve. El rapport es una herramienta que brinda la PNL para generar empatía con las demás personas. Y cuanto más diferente sea a ti esa persona, más útil resulta el rapport. Las personas, cuando conversamos, somos conscientes de algunos gestos, pero somos inconscientes de muchos de los otros que hacemos. Cuando una persona encuentra a alguien que a nivel inconsciente se comunica de manera parecida, se halla cómoda y se halla a gusto. Precisamente esto es el rapport. Entonces, lo primero que debemos hacer para gestionar con eficacia el rapport es comprender que conectar no significa necesariamente estar de acuerdo con lo que la persona nos esté diciendo o con la información que esté compartiendo. Conectar es abrir los canales de la comunicación, poner en común el alcance cognitivo y emocional del mensaje. Es decir, comprender lo que la otra persona nos transmite y hacérselo saber con nuestra conducta. El rapport tiene su base científica en el poder de la imitación. La mayor parte de nuestras habilidades expresivas las adquirimos desde niño cuando imitamos a los demás, modelando lo que hacen los otros, porque es más fácil hacer lo que vemos que hacer lo que nos dicen que hagamos. Estas son las famosas neuronas espejo de nuestro cerebro, que nos permiten copiar las conductas ajenas, imaginarlas en nuestra mente y sentirlas como si fueran de nosotros, como propias. La activación involuntaria de estas redes neuronales provoca, por ejemplo, que bostecemos cuando otra persona bosteza. De la misma forma que un bebé, por ejemplo, llora cuando escucha a otro llorar. Se trata del contagio emocional, que es imprescindible para el desarrollo de la empatía que nos convierte en seres sociales. Ahora quiero leerles una frase de Goleman, aquí. Cuando dos personas empiezan a hablar, inician una especie de danza rítmica sutil que les lleva a sincronizar de inmediato sus movimientos, sus posturas, su tono de voz, el tiempo que hablan y hasta la longitud de las pausas existentes entre el mensaje de uno y la respuesta del otro. Esto lo dice Daniel Goleman en su libro La práctica de la inteligencia emocional. Ahora bien, ya sabemos la teoría. Ahora, ¿cómo establecer este rapport? Según explica Goleman, cuando no estamos sincronizados, nos sentimos incómodos. Experimentamos esa extraña sensación que nos invade cuando somos conscientes de que no estamos conectando con la otra persona. Pero la buena noticia es que el proceso de rapport se puede generar de forma intencionada, produciendo los mismos efectos balsámicos sobre la comunicación. Para hacerlo debemos entender el rapport como una especie de grado superior de feedback, que es la retroalimentación, y un peldaño más en la escalera de la escucha activa. Así que bueno, como ocurre cuando intentamos bailar en pareja, hay 3 ingredientes imprescindibles para que el rapport funcione. Primero, la atención mutua. Segundo, la positividad. Y tercero, la coordinación. Entonces, vamos a que empiece el baile. En este grafiquito, vamos a ir como en 10 pasitos enumerando qué son las cosas que podemos hacer para que este rapport se dé. Primero, estar a la altura emocional. Para poder estar a esa altura emocional, lo primero que podemos hacer intencionalmente es ponernos en su altura física. La medida importante son los ojos, que estén al mismo nivel, porque esto facilita mucho las cosas. Así que compruébalo cuando hables con un niño. Agáchate y verás cómo la comunicación fluye con más facilidad. Esto aplica por si alguien te está hablando de pie, entonces tú te paras para poder tener ese rapport, o si la persona está sentada, tú te sientas. La otra cosa es que siempre que la situación lo permita, evita escuchar sentado a alguien que te hable de pie o viceversa. Por esta misma razón, porque no estás haciendo contacto con los ojos. Procura siempre una posición frontal,
que cada cuerpo quede dentro del campo visual del otro. Si se siente incómodo, pues tú te pones a su lado. Si sientes que usar una mesa, si tienes que usar una mesa, siéntate en la posición confidente. La posición confidente es este ángulo de 90 grados con respecto a la persona con la que estás hablando y trata de girarte hacia él. Cuanta menos mesa quede en medio, mejor. Esto de que haya un espacio y tú estés al otro lado hace muy complicado ver report. Luego refleja su misma postura y responde a su gesto y a sus expresiones con movimientos similares. Si sonríe, tú sonrías, si cruza una pierna, tú cruzas la otra. Todo con mucha discreción, lentamente, con delicadeza. Es sincronizar el ritmo. Iguala tu respiración a la suya para adoptar su tono, su volumen de voz, el ritmo. En cuanto al lenguaje verbal, trata de utilizar sus propias palabras y definiciones. En tu respuesta trata de parafrasear, porque el parafraseo es una potente herramienta de la escucha activa. Lo que tienes que tener cuidado es de actuar con mucho tacto y prudencia para que el report no acabe convertido en una imitación que parezca que estás bromeando con la persona. Si en cualquier movimiento crees que tu interlocutor te ha descubierto, deberás detenerte un momento y dejar que vuelva a concentrarse en su discurso e intentarlo de manera más sutil con otra acción diferente. Acuérdate que lo importante es que esto sea como un baile, que los dos vayan coordinados. Tampoco tienes que imitar absolutamente todo lo que hago y tampoco hacer movimientos muy bruscos, porque si no la persona lo va a notar. Ahora bien, ahora vamos a pasar a cuáles son estos componentes del report. Bueno, allí donde hay un buen report existen también los 3 pilares en los que se asienta, que son la coordinación o mirroring, la reciprocidad y la búsqueda de lugares comunes. ¿Qué es la coordinación? Bueno, consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, tanto gestualmente, captando el todo general de su lenguaje no verbal y replicándolo de modo parecido, este baile como si fuéramos un espejo, como oralmente, que es adaptar el tono de voz y el ritmo de habla de la otra persona. Y sobre todo, y lo más importante, que es emocionalmente, reflejando uno mismo el estado emocional de la otra persona para empezar a la vez a hacer manifiesta esa empatía. El segundo peldaño es la reciprocidad. Mostrar reciprocidad consiste en encontrar maneras de corresponder las aportaciones de la otra persona, sean estas acciones u oraciones. En el coaching, por ejemplo, la reciprocidad la plasmamos a través de la escucha activa, en la que el coach, a pesar de que nosotros como coach estamos siempre callados con nuestro cliente, constantemente damos señales a la otra persona de que estamos escuchando y estamos reaccionando a lo que dice. Este componente de report varía según la naturaleza del trabajo colaborativo que deben llegar a cabo las personas, o sea, no siempre va a ser exactamente el mismo. Ahora, lugares comunes. Bueno, este factor hace referencia a la necesidad de centrar foco de los mensajes y las acciones hacia temas que sean de interés para todas las personas implicadas. Esto es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta, al tantear los gustos y las aficiones de una persona que acabamos de conocer. ¿Y qué pasa? Que terminamos hablando sobre algo de lo que nos resulta fácil dialogar a los dos. El resultado de estos 3 factores es el establecimiento de la empatía, la confianza y la comunicación clara. Ahora, a ver, vamos a hacer unas claves ahí para utilizar el report. Estas claves están basadas en lo que dicen psicólogos y terapeutas. Entonces, vamos a tratar de llevarlas a nuestra vida diaria. Lo primero es ser consciente de la importancia de la primera impresión. Un simple apretón de manos es suficiente para hacer que tu interlocutor se vuelva significativamente más receptivo a las atenciones que le vas a hacer. Entonces, cuando estés apretando la mano, trata de hacerlo con fuerza, pero tampoco tanto, con firmeza, un poco que vea que tú estás ahí. Lo otro es hacer que el lenguaje no verbal y el verbal estén sintonizados.
Esto lo hemos hablado durante toda esta lección. En el report es en gran parte reducir al mínimo las posibilidades de distorsiones en la interpretación de lo que el otro te quiere decir. Entonces, para esto es importante que tú te expreses de manera limpia, sin contradicciones entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Otra cosa es formular enunciados sin ambigüedades. Esta es una de las pautas a seguir que exigen de una buena preparación de expresión verbal. Consiste en utilizar un lenguaje accesible, claro, sin espacios que puedan dar pie a dobles sentidos o a frases inacabadas. De este modo, la otra persona no tendrá que forzarse por entender qué es lo que estás diciendo. Luego, lo último es poner a prueba la calidad del report. Por ejemplo, puedes romper el mirroring adoptando una postura muy distinta a la de la otra persona o modifica el ritmo del habla para ver si esta iniciativa es imitada. Si la otra persona se adapta a estos cambios, es que el report se está estableciendo exitosamente. Bueno, ahora vamos otra vez a tomarnos un cafecito y estirar las piernas y volvemos con la tercera lección. Bye bye.